Hoy la predicación se llama Vocacionados para enseñar. La semana pasada, ¿se acuerda que hablamos de que nosotros también estamos llamados o vocacionados para liderar? Bueno, como somos líderes, cada uno de nosotros acá somos llamados para ser líderes también, así también somos llamados para enseñar, para instruir. Y yo quiero que usted piense, si es que ha leído un poco de historia de la iglesia, en el siglo XVII. Siglo XVII es donde ocurre el mayor avivamiento en la iglesia. De hecho, se le llama el Gran Avivamiento, que ocurrió en Estados Unidos como en Inglaterra también, donde estaban los puritanos y en Estados Unidos también. Ellos se caracterizaban por algo, por enseñar la sana doctrina desde el más pequeño hasta el más grande. Las mujeres enseñaban a las más jóvenes, los jóvenes aprendían de los varones más viejos, y todos se enseñaban entre sí. Cuando ocurrió eso, hubo pero un gran avivamiento. Dice la historia, no la Biblia, que cuando predicaba George Whitefield, no sé si lo he escuchado alguna vez, la gente caía de rodillas llorando, pidiendo perdón al Señor, porque era tanta la pasión, tanto el fuego que había en estos cristianos, que eso se reflejaba hacia afuera. Entonces, cuando Whitefield iba a predicar a las canteras de carbón, los obreros caían de rodillas arrepintiéndose delante del Señor, y la iglesia creció y creció y creció. Ojalá eso nos ocurra también a nosotros. Amén. Que por medio de la palabra del Señor, Sí. nosotros también seamos avivados. Amén. Porque la enseñanza tiene que ver con un avivamiento. Ayúdanos. Nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, muy complejo, muy complicado. Y la mayoría de los históricos también hablan de que nuestro siglo XXI, se parece mucho al siglo I de los cristianos. Lleno de ideologías, de filosofías, donde en la comprensión del amor, de la economía, de lo familiar, lo social, está pero completamente distorsionado. Cada uno tiene su propia verdad. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, me costaba decir que era cristiano. Mucho. Tenía vergüenza de decir que era cristiano, porque la enseñanza media me molestaba. Y cantaban algunos coritos y me molestaba. Entonces, cuando yo entré a la universidad, me daba mucho miedo de decir que era cristiano. Pero me preguntaron directamente, ¿cuál es tu religión? Yo dije mi religión, y dijeron, ah, qué bueno, pero hasta ahí con lo tuyo. Cada uno tiene su verdad. En la universidad ya no me molestaban por ser cristiano, pero tampoco podía yo predicar, porque era mi verdad y la otra persona tenía su verdad. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo que está permeado por estas ideologías, donde cada verdad es la verdad. Eso es lo que dicen. Cada verdad es la verdad. ¿Cómo nosotros en este mundo permeado de ideologías podemos enseñar? Porque a eso hemos sido llamados también, a enseñar. Cuando el Señor Jesús va al cielo y dice, y les mando que hagan discípulos, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Discípulo no es ir y predicar solamente. Discípulo es ir enseñando, acompañando, haciéndose amigos. Y lo que nosotros acabamos de leer en Tito es una iglesia de amigos, una iglesia que se enseña, donde las mujeres mayores le enseñan a las mujeres más jóvenes, donde los líderes de la iglesia varones le enseñan a los jóvenes, donde también le enseñan a los siervos, a los esclavos. O sea, todos es una gran familia. Esta iglesia es una gran familia que enseña. Si nosotros logramos esto, hermanos, créanme, en el nombre del Señor, que nosotros vamos a ser avivados. Amén. Cuando nosotros comencemos a amarnos de verdad, a enseñarnos, a instruirnos, a reprendernos también, entonces esta iglesia va a empezar a ser avivada. Porque el puntal de la iglesia va a ser la palabra del Señor. Bueno, la carta de Tito ha sido muy atacada por la filosofía de nuestro mundo. Tilda la carta como una carta machista, como una carta patriarcal, como una carta arcaica que ya ha pasado su vigencia. Pero la palabra de Dios no tiene que ver con el machismo ni el feminismo. La palabra de Dios tiene que ver con las cosas celestiales, tiene que ver con las cosas eternas, tiene que ver con la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios es eterna, no es machista ni feminista, es eterna.
No tienen nada que ver con eso. Por lo tanto, nosotros aquí estamos frente a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a revisar 4 cosas que podemos ver en este pasaje y que nosotros tenemos que tomar mucha, pero mucha atención en el proceso que nosotros estamos llevando como iglesia. Y yo le invito a que vaya a su Biblia y veamos los primeros 2 versículos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada vimos esto? De que los presbíteros tenían que ser sobrios, tenían que ser pacientes, prudentes, sanos en la fe, instruidos en la palabra de Dios. Y ahora Pablo repite esto. Pero no es una mera repetición. Pablo está haciendo alusión al capítulo 1. Si usted tiene su Biblia abierta, vamos al capítulo 1, a los últimos 2 versículos del capítulo 1, que serían el 15 y el 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo, cuando empieza el capítulo 2, se está refiriendo a estos hombres. Hombres que no son piadosos, hombres que usufructan de la iglesia, hombres que vienen a engañar a la iglesia. Entonces, una vez que Pablo da toda esta descripción de estos falsos profetas, de estos falsos pastores, Pablo dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver en este texto es que los líderes del Evangelio no transan. Si usted es hijo de Dios, usted ha sido llamado a liderar, usted no puede transar la verdad. La verdad es la verdad y la verdad no tiene medias tintas. La verdad es la verdad. Cuando a mí me encuentran una verdad a medias, cuando me están diciendo Dios te ama, esa es una verdad a medias, porque Dios me ama, pero también Dios tiene preparado un castigo eterno a los que Él no ama. Entonces es una verdad a medias. El Evangelio no es simplemente predicar amor de Dios, el Evangelio es predicar arrepentimiento y fe. Eso es el Evangelio. Cuando Jesús viene entrando a Galilea, viene entrando como un loco. Y la Biblia, nuestra traducción en español pierden un poco el peso. Pero lo que viene gritando Jesús al entrar a Galilea es, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, arrepiéntanse. Jesús no entró gritando, Dios les ama, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes, Dios tiene un plan perfecto. Eso es verdad. Pero para acceder a ese plan perfecto, para acceder al amor de Dios, antes hay que arrepentirnos. Entonces Pablo está instruyendo a Tito que hable la sana doctrina. Y la sana doctrina es predicar el puro evangelio de Dios, el puro evangelio fiel y sabio y poderoso que está escrito aquí. A eso nosotros hemos sido llamados. No podemos transar la verdad. No podemos. Si las personas no creen en Jesús, su destino será el infierno. Pero si las personas se arrepienten y creen en Jesús, entonces tendrán acceso al Padre. Y esa es la verdad. No podemos transar la verdad. Entonces Pablo está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este contraste es súper poderoso, hermanos. Porque si nosotros vemos 1 Corintios capítulo 15, del 16 al 18, se lo voy a leer. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La predicación de Pablo, la predicación de los primeros cristianos, era predicar a Jesucristo crucificado. Nada más. Jesucristo crucificado. Pero también Jesucristo resucitado. Porque si Jesús no resucitó, ¿qué dice aquí 1 Corintios? Vana es vuestra fe. Vuestra fe es vana. Si nosotros no creemos en estas verdades fundamentales, entonces nuestra fe es vana. ¿Por qué le digo todo esto? Porque estamos en un siglo peligroso, donde la relatividad ha invadido nuestras iglesias. La relatividad ha invadido la mente y los corazones de nuestros jóvenes. Donde, como le dije en un principio, todas las verdades son verdad. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay una verdad.
Y esa verdad es la verdad absoluta, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna, porque venció la muerte. Esa es la verdad. Si la Biblia dice que el Mar Rojo se abrió, como les comentaba la semana pasada, entonces el Mar Rojo verdaderamente se abrió. Si la Biblia dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte, y ahora está sentado junto al Padre, intercediendo por usted y por mí, entonces eso es verdad. Y eso no lo podemos transar. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuestro primer llamado, hermanos, es enseñar la sana doctrina, no transar. Enseñar la sana doctrina. Esto no se tranza. Y después, ¿qué dice? Que los ancianos sean sobrios, versículo 2, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos son frutos nada más. Son frutos de enseñar la sana doctrina. Cuando tenemos líderes que enseñan la sana doctrina, cuando tenemos cristianos que enseñan la sana doctrina y no transan, tenemos líderes que son sobrios, que son serios, que son prudentes, que son sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando se predica la verdad, tendremos estos líderes. Y esto es algo que yo les quiero confrontar hoy en esta tarde también. Usted ha sido llamado, como el primer sermón fue, a servir, a liderar y ahora a enseñar. Usted ha sido llamado a estas cosas. Usted debe estar atento a la predicación del Evangelio. Usted no puede permitir que en este púlpito se prediquen mentiras. Usted no puede transar que en este púlpito se prediquen cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Si usted escucha mentiras en este púlpito, usted hable, porque usted también ha sido llamado a enseñar. No solamente el predicador, usted también. Y seguimos avanzando en el pasaje, a la segunda enseñanza, y es sobre las mujeres. Dice versículo 3 al 6, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por cuántos siglos, por cuánto tiempo hemos denostado a la mujer? ¿Cuánto nosotros en nuestro país, en nuestras iglesias también, hemos denostado a la mujer? La hemos dejado en segundo plano, no dándole el valor a sus habilidades. Yo una vez escuché a una persona que hablaba de mi mamá. Cuando yo era chico, mi mamá, entre comillas, no trabajaba, pero mi mamá estaba a cargo de la casa. Y déjeme decirle que nosotros, pucha, que éramos malos niños. Me arrancaba del colegio, peleaba con mi hermano, hacía qué tanta cosa y mi mamá estaba en la casa. ¿Mi mamá trabajaba o no trabajaba? Claro que trabajaba. Y yo creo que trabajaba el doble que mi papá. Nuestras mujeres hacen un trabajo precioso, hermanos. Un trabajo tremendo que nosotros como cultura hemos invisibilizado. La mujer también ha sido llamada a enseñar y a instruir en la iglesia. La mujer también ha sido llamada a ser parte de la construcción en la iglesia, no solamente los hombres. La mujer es parte fundamental. Sin una buena mujer, sin una buena madre, sin una buena esposa, no hay buenos líderes. Sin unas buenas cabezas de hogar, no tenemos hogares fuertes. Fíjese lo que dice el pasaje: las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Del bien. Yo le quiero contar una historia de un pastor brasileño. En ese tiempo él era misionero y fue a predicar a África, a una tribu donde no siquiera se había escuchado el nombre de Jesús. Llega a predicar a esta tribu, aprende el idioma, se mete en la universidad, estudia antropología, estudia lenguas para poder traducir la Biblia después al idioma de ellos, y se va con toda esta preparación académica a este país y empieza a predicar el Evangelio. Pasan 3 años y no se convierte nadie, absolutamente nadie. O sea, su ministerio a los ojos nuestros, un fracaso. No se convirtió nadie. Y ya le faltaban 5 meses para volver a su país, a Brasil.
ya se haya acabado su ministerio casi. Y llega una anciana, una viejita, y ella se convierte al Señor. Y ella quiere conocer el Evangelio. El problema es que en esta tribu, las mujeres ancianas eran tratadas como perros. Cuando una mujer llegaba a la mayoría de edad y era anciana, era expulsada de su casa y le dejaban comida afuera, igual que los animales. Eso ocurría en la tribu. Y ella se convirtió al Señor. Y cuenta este pastor que ella lo único que gritaba era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen a Jesús. Gritó todo el día y toda la noche, hasta que los líderes de esta tribu fueron donde este pastor le dijeron: ¿sabéis que esta mujer no nos deja ni dormir en la noche? Cállala, porque si no la vamos a matar. Cállala. Dinos qué es lo que tiene que decir ella. Dinos por qué está gritando estas cosas. Entonces él empieza a predicar el Evangelio. Toda la tribu se convierte al final. ¿Cuál fue el instrumento que usó el Señor? Una mujer anciana, una mujer denostada, una mujer humillada. Después que toda esta tribu se convirtió, la mujer pasó a tener un rol más preponderante en la tribu y pasó a tener un rol con mayor dignidad. El Evangelio dignifica a la mujer. Eso es lo que hace el Evangelio. Dignifica a la mujer. En ninguna otra cultura occidental se ha dignificado tanto a la mujer como desde la cristiandad. Han habido malos entendidos y malas interpretaciones de la palabra de Dios. Eso es una cosa. Pero desde que el Evangelio llegó a nuestra cultura, la mujer ha tenido mayor valor. Y nosotros seguiremos trabajando para que la mujer tenga mayor labor. Fíjese lo que dice la Biblia. Parte final del versículo 3. Maestras del bien. O sea, las mujeres han sido llamadas a ser maestras del bien, de lo bueno. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de que los hombres deben tener su vista en las cosas eternas, en las cosas del cielo? Ahí tiene que estar la vista de los varones. Bueno, aquí dice que las mujeres deben ser maestras del bien. Sus vistas también deben estar puestas en la eternidad. Las mujeres mayores deben llevar a las mujeres menores hacia Jesús. Las mujeres mayores son las que instruyen a las mujeres más pequeñas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está haciendo una familia. Está formando una familia. Que la iglesia no sea simplemente un club. Que la iglesia sea una familia. Con gente que se ame. Gente que se instruye. Mujeres mayores que reprendan a las más jóvenes. Que las aconsejan. Que las aman. Que las cuidan. Eso es lo que está instruyendo Pablo aquí. Después dice que enseñan a las mujeres jóvenes, versículo 4, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 5? Si es que lo he leído. Dice que los hombres deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y ahora Pablo está diciendo, y las esposas también amen a sus maridos. ¿Cuál es el puntal de la iglesia entonces? El amor. El amor. No quien tú eres más y yo soy menos. El puntal de la iglesia. Lo que nos está invitando el Señor a que practiquemos el amor. En el matrimonio, en la familia y en la hermandad. Después seguimos avanzando, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto hay que entenderlo en contexto. La cristiandad, o los primeros cristianos, eran considerados una religión minoritaria. Religión minoritaria, para los romanos, era una religión que iba a hacer alguna revolución, o que era peligrosa. Por eso después los cristianos fueron perseguidos porque se consideraba peligrosa la religión. Entonces Pablo, ¿qué dice? Mantengan ciertas costumbres de esta cultura, pero no porque estemos de acuerdo con la cultura, sino por un objetivo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no digan que ustedes son controversiales, que ustedes son revolucionarios, que ustedes están yendo en contra del imperio, sino que ustedes compórtense de esta forma, sufran de esta forma, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero hay otra forma de blasfemar la palabra de Dios. Cuando estamos frente a ella, cuando la entendemos, la conocemos y no la obedecemos. Entonces la palabra de Dios es blasfemada. Porque conociendo y pudiendo hacer lo bueno, como dice Pablo, hacemos lo malo. Pudiendo hacer el bien, hacemos el mal. Sigamos avanzando en el pasaje. Yo le quiero recordar una oración que está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. La oración de Ana.
Ojalá esa también sea la oración de todas nuestras mujeres. Dice así, dice, mi corazón se alegra en el Señor. Primero el gozo en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Hermanas amadas, su gozo y su poder y su gloria está en el Señor. No es lo que la cultura crea de ustedes. Su alegría, su poder, toda sus actitudes y sus atributos vienen del Señor. Ahí debe estar su gozo. Sigamos avanzando, del versículo 6 al 10. Ahora los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean resplandones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Lo tercero que tenemos que ver en el pasaje es que Dios manifiesta su poder en los pequeños, en los débiles. En estas personas Dios manifiesta su poder. Fíjese que dice, los jóvenes deben ser prudentes. Esto es un contraste. Los jóvenes son débiles, hermanos. Yo todavía soy joven, creo. Pero los jóvenes somos débiles. Porque aún estamos muy sujetos a las pasiones, a los impulsos, a la impaciencia, a no respetar al otro. Estamos amarrados y sujetos a estas cosas. Y estas cosas que los jóvenes seamos débiles y caigamos en muchos errores. Entonces Pablo hace un contraste y dice, ustedes no sean así. Los jóvenes deben ser prudentes, o sea, sabios, jóvenes pacientes. Dice, presentándote tú en todo, versículo 7, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Un llamado a los líderes de la iglesia para con sus jóvenes. Cuando los líderes de la iglesia están con los jóvenes, deben mostrarse en todo ejemplo de buenas obras. Si usted quiere reprender a un joven, si usted quiere instruir a un joven, lo primero que debe hacer es mostrarse como ejemplo de buenas obras. Una vez que usted se muestra como ejemplo de buenas obras, tiene la autoridad para enseñar y para reprender a algún joven. Los jóvenes son débiles, somos débiles. Dice, presentándote tú en todo como buenas obras, la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, el mundo está esperando que la iglesia cometa errores, uno tras otro, para apuntar a la iglesia. Y nosotros debemos pedirle perdón al Señor porque hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia. Muchos errores. En nuestro país hemos cometido muchos errores como iglesia. De índole sexual, económico, de autoridad, donde hemos transgredido la voluntad de las personas. Esos son pecados que ha cometido la iglesia. ¿Y qué pasa? Nuestros adversarios han podido decir cosas de la iglesia. Yo les contaba la semana pasada que cuando me preguntan en qué trabajo y qué estudio, les digo yo quiero ser pastor. Y me dicen, va a ganar mucha plata. La gente dice eso porque nosotros le hemos dado el espacio para decir eso. ¿Qué dice la Biblia? Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Los jóvenes, los varones, los líderes deben comportarse de forma íntegra. Deben ser ejemplo de buenas obras para que el mundo no pueda decir nada de la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesús se compone de pecadores, pero no cualquier pecadores. Pecadores que han sido bañados con la sangre de Jesús. Y esa sangre no puede ser avergonzada. Usted ha sido llamado también a defender el Evangelio. Después habla de los esclavos, que esto es muy controversial. Dice, exhorta a los siervos, versículo 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones.
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Pablo no está justificando la esclavitud, como muchos comprenden. Pablo simplemente está estableciendo prudencia en esta familia. De hecho, está diciendo que los esclavos deben formar parte de la familia. Los que son siervos de una casa deben ser parte de esta familia. Por eso los incluye en esta sección de la carta, en esta sección familiar. Incluye a los esclavos y a los siervos. No estoy diciendo que se puede avalar esto, pero decir que debe soltar a los esclavos para el imperio probablemente eso sea un motivo de disturbios o de desorden. Entonces Pablo trata de buscar un orden y dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esto es pero espectacular. Dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Señor está llamando a los más pobres, a los más débiles, a los que tienen menos fuerza en la sociedad, a que adornen la doctrina de nuestro Dios. Los más desposeídos están siendo llamados a ser el adorno, la joya más preciosa del Evangelio. Pero ¿cómo? Comportándose conforme a la palabra de Dios. Y ya con esto voy terminando. Versículos 11 al 15. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Estamos frente, hermanos, a unas instrucciones de un avivamiento. Nosotros necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento aquí en San Carlos, en Chillán. Necesitamos un avivamiento en Parral. Necesitamos un avivamiento en todo Chile. Necesitamos que la iglesia se despierte y comience a practicar las buenas obras y comience a mostrar la gloria de Jesús. Necesitamos esto en la iglesia, porque los que son llamados para mostrar la gracia de Dios somos usted y yo. Fíjese lo que dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios a los hombres? Por medio de nosotros. Nosotros somos la muestra de la gracia de Dios. Pero si nosotros no somos la muestra de la gracia de Dios, ¿cómo se va a manifestar la gracia de Dios para con los hombres? Pablo está dándonos la fórmula de un avivamiento. Está mostrando que si nosotros seguimos las instrucciones en esta carta, entonces los hombres van a poder ver la gracia de Dios. Y después, ¿qué dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso básicamente está diciendo Pablo. Vivimos acá, pero no somos de acá. Pero no porque no seamos de acá nos vamos a apartar. Debemos ser parte también del mundo. Debemos involucrarnos con el mundo. Debemos tener amigos del mundo, pero no contaminarnos con lo del mundo. Debemos mostrar la gracia y la gloria de Dios. Debemos mostrar que la gracia de Jesús es para redención del hombre, no para maldición, sino que para redimir al hombre. Como dice aquí Pablo, para dejar toda impiedad y los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Imagínense una iglesia que viva sobria, justa y piadosamente. Una iglesia donde no hay calumnias. Una iglesia donde hay justicia. Una iglesia donde nos ponemos celosos y nos airamos de la injusticia. Una iglesia que no soporte la injusticia. Una iglesia piadosa. Una iglesia que haga todas las cosas para la gloria de Dios. Que venga al culto para la gloria de Dios. Que trabaje para la gloria de Dios. Que estudie para la gloria de Dios. Que sus familias sean para la gloria de Dios. Después, versículo 13, y esto es muy potente, dice: aguardando la esperanza
de la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, todo esto que nosotros acabamos de leer se va a terminar en algún momento. La misión va a terminar. El evangelismo se va a acabar. Cuando Jesús venga, no va a haber necesidad de evangelismo. No va a haber necesidad de misión, porque ya Jesús vino. Nosotros eso es lo que aguardamos. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Vivan en este mundo, vivan de forma piadosa, pero vivan mirando que viene Jesús. Vivan anhelando la venida de Jesucristo. Vivan esperando la manifestación gloriosa de Dios. Vivan esperando su segunda venida. Nosotros debemos anhelar la segunda venida, debemos anhelar que Jesucristo venga a restaurar todas las cosas. Porque hemos sido llamados también a restaurar, pero no podemos hacerlo plenamente y completamente. El único que puede restaurar completamente todo es Jesucristo. Nadie más. Y ya para terminar, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todas estas cosas, hermanos, no son gratis. Todo esto costó la sangre de Jesús. ¿Usted sabe qué significa que haya muerto Jesús? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, que es Dios, vino a morir por nosotros, vino a vivir como nosotros, vino a cumplir todo lo que nosotros no pudimos cumplir y murió en esa cruz. En un par de semanas vamos a estar reflexionando sobre la Pascua, sobre la Semana Santa. Jesús murió para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La sangre de Jesús fue derramada para esto también, para que exista un pueblo que es celoso de buenas obras, un pueblo que ama al mundo, pero no se contamina con el mundo, pero lo ama, un pueblo que se compadece de la injusticia, un pueblo que se compadece de la pobreza, un pueblo que busca hacer el bien. Jesucristo murió en la cruz por eso también, para que nosotros practiquemos estas buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Usted ha sido llamado también a hablar estas cosas con toda autoridad, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y nadie te menosprecie, porque usted tiene la autoridad del Evangelio. Entonces repasemos. Debemos tener líderes que no transan el Evangelio. Debemos tener siervas de Dios. Aquí yo creo en el nombre del Señor que tenemos siervas de Dios, que enseñan, que evangelizan, que son un pilar fundamental de nuestra iglesia. Dios manifiesta su poder en los pequeños, los jóvenes son llamados a manifestar la gloria de Dios. A eso son llamados los jóvenes. Y estas instrucciones, hermanos, nos van a servir para un avivamiento. ¿Usted quiere un avivamiento aquí en la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo deseo con todo mi corazón que la droga, que el alcohol, que la pobreza desaparezca de esta ciudad. Yo anhelo eso. Yo anhelo que la prostitución sea eliminada de esta ciudad. Que esas personas que se prostituyen sean restauradas por Jesucristo. Que vengan aquí a la iglesia y se conviertan al Señor. Pero no se van a convertir hasta que nosotros no manifestemos la gracia de Dios. Debemos manifestar la gracia de Dios si queremos un avivamiento. Hagamos un ejercicio. Somos una familia. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice en Tito. Somos una familia. Así que júntese con su hermano y ore por su hermano. Ore por ella. Pídale al Señor que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le avive su corazón, que le dé más hambre y sed de Jesús. Porque un cristiano que no tiene hambre y sed de Jesús es un muerto. Los muertos no tienen hambre y no tienen sed. Pero los que están vivos sentimos hambre y sentimos sed. ¿Cuánto más debemos sentir hambre y sed de Jesús? Júntese como quiera y oremos. Y después yo levanto con una oración para que terminemos esta parte.